Muy buenos días con todos y todas, somos el grupo número 4 y a continuación vamos a presentar nuestro trabajo de investigación. El objetivo para la presente investigación fue el de evaluar la variación de la densidad aparente en un perfil del suelo del área de cultivo de plátano Musa paradisiaca decidea en la SPAN MFL. Sus objetivos específicos fueron diagnosticar la situación actual del área de cultivo de plátano Musa paradisiaca decidea en la SPAN MFL. Determinar la densidad aparente y otras características físicas en un perfil de suelo del área de cultivo de plátano Musa paradisiaca decidea en la SPAN MFL. Relacionar la densidad aparente con otras características físicas en un perfil de suelo. Les voy a hablar sobre lo que es el suelo y otras determinaciones más que tienen que ver con el suelo. Bueno, el suelo es un cuerpo natural que está distribuido en capas. Estas capas están compuestas por minerales, materia orgánica, aire y también agua. En pocas palabras podemos decir de que el suelo es el producto final de la influencia tanto del tiempo, el clima, la topografía, la flora, la fauna y también lo que son los seres vivos, dando como resultado que este de aquí se difiera su material parental en su textura y también en la consistencia, el color, las propiedades químicas. Y estos suelos por lo general se caracterizan por poseer propiedades determinadas que son adquiridas en el proceso de su evolución y que dan capacidad de cubrir las necesidades para el crecimiento de las plantas y también de otros organismos. En la siguiente diapositiva tenemos lo que es la calidad del suelo. Bueno, la calidad del suelo es la capacidad que tiene este mismo suelo para funcionar y también dar sostenimiento y productividad a las plantas y también a los animales. Esta calidad es fundamental para las prácticas agrícolas, ya que un suelo fértil y en óptimas condiciones genera nutrientes que son esenciales para que las plantas crezcan y así lleguen a dar buenos resultados, es decir, buenos frutos. Además de las características físicas del suelo, su estructura permite que el agua y el oxígeno lleguen a las plantas mediante las raíces, ya que estas de aquí son las que están adheridas al suelo y entonces absorben todos estos nutrientes. El agotamiento de los suelos y otros recursos también impone lo que es la disminución de los efectos negativos sobre la naturaleza que estamos ocasionando nosotros los seres humanos, acogiendo a la sugerencia que normalmente se dice conseguir más con menos y practicando la economía de la naturaleza. Pero esto de aquí hace que los científicos constantemente se enfrenten al desafío de intensificar, preservar e incrementar la calidad de la tierra. Por otro lado tenemos lo que son los parámetros del suelo y algunos indicadores de calidad que estos deben de cumplir. Bueno, los parámetros del suelo sirven de referencia y pueden llegar a la funcionalidad de los ecosistemas, ya que conectan a los componentes tanto físicos, químicos y también los biológicos del suelo. Este concepto refleja la capacidad que contiene el suelo para funcionar dentro de los límites que tengan estos ecosistemas. Además de estos, también son necesarios para mejorar la calidad y productividad del hábitat tanto de las plantas como de los animales, así como lo mencionaba anteriormente. Existen varias condiciones que deben de cumplir estos indicadores de calidad del suelo. Dentro de esas tenemos las siguientes. Es que deben integrar los procesos físicos, químicos y biológicos del suelo. También ser fáciles de medir basados en información objetiva y fácil de reconocer. Ser adecuados a nivel de análisis y al sistema estudiado. También ser preferentemente aplicables en un rango de ecosistemas y condiciones. Además de estos que están aquí mencionados en las diapositivas, tenemos que deben de ser sensibles a los cambios que sufre el suelo, tanto en los procesos de degradación como en los de recuperación. También tienen que ser fáciles de entender, permitir cambios y diferencias en los sistemas y concentrarse en aspectos prácticos y claros. Para determinar la calidad del suelo existen varios métodos, pero de estos métodos yo les voy a hablar sobre uno específico, que es el método de la calicata. El método de la calicata nos ayuda con información fiable y completa sobre el suelo. Permite una inspección visual del terreno in situ, en donde se toman las muestras o realización de ensayos de campo. Estos pozos de prueba son un método de investigación perfecto para verificar de manera rápida el estado del suelo, ya que al examinar las caras horizontales y verticales que están expuestas a medida que se va a más profundidad de este pozo, nos permite una recolección amplia de variedad de tamaños y tipos de muestras, como nosotros hicimos en este proyecto. La calidad 1 por 1 por 1 por un metro nos permite conocer los perfiles del suelo y también determinar estos parámetros, como son confirmar la textura del terreno hasta un metro de profundidad. También detectar lo que son las capas endurecidas o las capas impermeables.
Detectar si el nivel freático puede afectar al cultivo, dependiendo del tipo de cultivo que tengamos. Conocer la profundidad del sistema radical de la vegetación presente, dependiendo también de cada cultivo. Y también nos permite evaluar la actividad de la fauna benéfica, es decir, de las lombrices y también de los escarabajos y todos estos animalitos que tenemos debajo del suelo. El suelo posee lo que son horizontes. Tenemos el horizonte 0, el horizonte A, el horizonte B y el horizonte C. Estos horizontes están, por decirlo así, clasificados, en donde son una serie de interiores del suelo que poseen diferentes características. El horizonte 0 es la capa superficial que está constituida por materia orgánica o poco de compuesto. Como podemos ver aquí en la diapositiva, vendría siendo la plantación, por así decirlo, esto verde. Ya, también tenemos lo que es el horizonte A, es el horizonte más superficial, donde se encuentra la mayor parte de las raíces de las plantas, de color oscuro por abundancia de material orgánico descompuesto, como podemos ver en la imagen, viene siendo la que está debajo, es decir, donde ya las plantas tienen enterradas sus raíces. El horizonte B carece de humus, por lo que su color es más claro. En este se depositan los materiales arrastrados desde arriba, como materiales arcillosos, los óxidos hidróxidos, los metálicos, etc. El horizonte C está constituido por la parte más alta del material rocoso o menos fragmentado. Y por último tenemos el horizonte D, que es el que se ve abajo con unos pequeños circulitos. Aquí se encuentra lo que es la roca madre. Tenemos parámetros físicos, químicos y biológicos, pero yo solamente les voy a hablar o nos vamos a enfocar en los que son los parámetros físicos. Dentro de los parámetros físicos, estos de aquí indican las características visibles del suelo y estas van a depender de cómo se encuentran las partículas minerales agrupadas formadoras del suelo y dentro de estos parámetros físicos encontramos lo que es la densidad real y la densidad aparente. La densidad es la relación que existe tanto entre la masa y el volumen del suelo. Entonces, la densidad real es la densidad de sólidos o de partículas relacionadas con la masa de un suelo con su volumen para poder ser definida. Mientras que la densidad aparente es la relación entre la masa de sólidos y el volumen también de un suelo, en donde se incluyen los poros que se encuentran llenos de agua y también de agua. Dentro de la investigación tenemos la metodología y dentro de la metodología se encuentra la ubicación. La presente investigación se realizó en el CIDEA, Centro de Investigación, Innovación y Desarrollo, ubicado en la Escuela Superior Politécnica Agropecuaria de Manabí, Manuel Félix López, de la ciudad de Calceta perteneciente al Cantón Bolívar. Dentro de la metodología también tenemos los métodos y técnicas. Uno de los métodos que se aplicó fue el método bibliográfico, que fue utilizado para recopilar información extraída de fuentes bibliográficas con respecto al estado del suelo del área de estudio para la presente investigación, para así obtener un sustento teórico y científico y realizar de mejor manera esta investigación. Recordando que el método bibliográfico es un paso principal para realizar una investigación, ya que incluye un conjunto de fases que abarcan observar, indagar, interpretar, reflexionar y sobre todo analizar para obtener bases necesarias para investigar. Otro método que se aplicó fue el método de campo. Se utilizó ya que la investigación se realizó en el CIDEA y hace referencia a que la investigación se llevó en un entorno real donde se estudian las actividades. Asimismo, se debe destacar de este método que se obtienen muestras de manera directa y es esencial para realizar investigaciones exploratorias. Además, trabaja desde la fuente de investigación. Y por último, se aplicó el método analítico, debido a que las muestras de suelos que fueron tomadas en el área del CIDEA fueron llevadas al laboratorio de química ambiental de la SPAN-MFL, el cual mantuvo unas condiciones climáticas necesarias para realizar los análisis de suelo y obtener los resultados sobre la densidad, humedad y porosidad del suelo. Y como técnica tenemos la entrevista, la cual se empleó al encargado del área del CIDEA con el fin de obtener información necesaria para conocer la situación actual del suelo y de las actividades que se realizan en el lugar, teniendo así un avance de las posibles complicaciones que se podrían presentar en la investigación. Los procedimientos se dividieron en fases. Como fase 1 tenemos el diagnóstico de la situación actual del área del cultivo del plátano, musa paradisíaca del CIDEA en la SPAN-MFL. Como actividad 1 tenemos el reconocimiento del área de estudio y determinación del mismo. Para llevar a cabo esta actividad se realizó una visita al CIDEA con el fin de realizar el reconocimiento de la zona. Además de familiarizarse con el área, se definió el lugar donde se iba a realizar la calicata.
Por otra parte, también se hizo una georreferenciación del lugar utilizando la aplicación Handy GPS y los datos obtenidos fueron procesados por el software ArcGIS para tener una vista espacial del área de trabajo. Y como actividad 2 tenemos la aplicación de la entrevista, la cual se le realizó al señor encargado del CIDEA. Esta entrevista tenía como objetivo el de conocer los puntos claves para la investigación, como las actividades que se realizan en el lugar de estudio. Bueno, les voy a hablar sobre la determinación de la densidad aparente y otras características físicas en un perfil de suelo del área de cultivo de plátano de CIDEA de la SPAN MFL. Como primera actividad, pues tuvimos lo que es la excavación de la calicata en el área del CIDEA, para la cual se utilizaron los materiales como la barra, pala, machete, azadón y pico. Esta calicata pues constaba de paredes muy rectas de 1.50 por 0.80 centímetros y una profundidad de 2 metros. Como segunda actividad, pues tuvimos lo que es la identificación de los horizontes. Después de la excavación de la calicata, se procedió a identificar los horizontes o perfiles de suelo, tomando como referencia la diferencia de textura y color del suelo. Además, se midió la distancia de cada uno de los horizontes utilizando un flexómetro. Como actividad 3, tuvimos lo que es la recolección de muestras, la cual se utilizó el método del cilindro, donde se colocó el cilindro de manera horizontal en los horizontes del suelo y con ayuda de una barra se golpeó suavemente para introducir el cilindro en cada uno de los horizontes. Después de esto, pues el cilindro se sacó, la muestra del suelo obtenida se la reservó y se rotuló para ser llevada al laboratorio de química ambiental y ser analizada. Pues el cilindro tuvo un largor de 12.5 centímetros y un diámetro de 1.6 pulgadas. Además, el cilindro fue de acero inoxidable para así obtener una mejor muestra. Continuando con la actividad 3 de la determinación de la densidad aparente por el método cilíndrico, este método es el más utilizado y consiste en introducir un cilindro en cada uno de los horizontes y posteriormente retirarlos. Continuando con llevar las muestras al laboratorio, cada horizonte se procede a pesar colocando una muestra en un papel sobre la balanza para saber el peso de la muestra húmeda. Posteriormente se lleva al horno para sacar lo que sería el peso de aplicando la siguiente fórmula, que es el peso del suelo secado en el horno por el volumen del suelo. Pasando a la fase 3, donde se relaciona la densidad aparente con otras características físicas en un perfil de suelo, se va a determinar el contenido de agua en el suelo, la porosidad del suelo, el contenido de agua en volumen y los espacios de poros ocupados por el agua. Para determinar el contenido de agua en el suelo, este está expresado como una relación entre la masa del agua contenida en una muestra de suelo y la masa seca de la muestra del suelo o el volumen original de la muestra, como se expresa en la siguiente fórmula. Para determinar la porosidad del suelo, los valores de la densidad aparente se pueden calcular en los espacios de poros del suelo aplicando la fórmula que es la densidad aparente del suelo sobre 2,65. El espacio poroso se relaciona con la densidad aparente. Si esta disminuye, el porcentaje de porosidad aumenta. Esta a su vez se relaciona con la textura, aumentando los poros de menor tamaño a la medida en que el suelo es más arcilloso y viceversa. En la determinación del contenido del agua en volumen, el contenido del agua determina la masa del suelo con respecto al peso de la partícula sólida. El régimen de la humedad de un suelo determina los tipos de plantas que crecerán en este. El contenido de la humedad del suelo se calcula a través de la siguiente fórmula, que es el contenido de agua en el suelo por la densidad aparente. Por último, tenemos lo que es la determinación del espacio de poros ocupados por agua. Esto es la porosidad constituida en el dominio natural de la fase líquida y gaseosa del suelo, siendo esta la que, por su variabilidad, limita el espacio ocupado por el líquido. El cálculo de los poros ocupados por agua puede hacerse mediante los valores encontrados para calcular la densidad aparente, de forma que el contenido de agua vendría a estar representado durante la generación del contenido de agua en suelos por la densidad aparente sobre la porosidad del mismo, como se puede representar en la siguiente ecuación. En cuanto a la fase 1 de resultados y discusión, el diagnóstico de la situación actual del área de cultivo de plátano Musa paradisíaca del CIDEA en la SPAN MFL. En esta fase se aplicó la entrevista al encargado del CIDEA, con la finalidad de obtener información sobre el manejo del cultivo de plátano. Puesta a las preguntas planteadas, se pudo diagnosticar que la superficie destinada para el cultivo de plátano
es de 35 hectáreas. El área de Sidea posee 1.200 plantaciones de plátano, además de que el método de cultivo que llevan a cabo es en monocultivo. Esto coincide con lo establecido por el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuicultura y Pesca, MAGAC, el cual indica que el método de cultivo más empleado en la zona 4 del Ecuador, Manabí y Santo Domingo de los Áchilas, es el monocultivo. La rotación del cultivo se lleva a cabo en su mayoría con cultivos de zapallo y leguminosas. Por otro lado, el fin del residuo del cultivo es destinado para la biodegradación y abono para el propio cultivo. Varios autores indican que los residuos de la cosecha de plátano son ricos en almidón, el cual puede extraerse para su comercialización directa u otras aplicaciones como la polimerización o el tratamiento de aguas. La fuente de suministro de agua utilizada para este cultivo proviene de pozo, mientras que el sistema de riego empleado es bomba de riego por surcos. De acuerdo al encargado encuestado en la zona de estudio, no aplican ningún tipo de bioinsumo, pero sí aplican herbicidas, siendo el contacto y motoguadaña los más empleados. Los autores mencionan que hoy en día se ha convertido en una herramienta indispensable para los agricultores que desean incrementar el rendimiento de sus cultivos, además de que si se siguen las normas de aplicación normales, no suponen ningún riesgo para el medio ambiente. Determinación de la densidad aparente y otras características físicas de un suelo. Perfil de un suelo del área de cultivo del plátano de Sidea en Sphagnum FL. Podemos visualizar 4 horizontes, las cuales se recogieron 4 muestras, donde de las 4 muestras se pesaron cada horizonte, dando un valor ya relativo a este. Para el horizonte A, en peso húmedo es de 113,9 gramos, el horizonte B 107,4 gramos, horizonte C 118 gramos y horizonte D 111,8 gramos. Ya una vez dado el valor seco, después de sacárselo, se los pesó otra vez cada horizonte, dando su valor de 91,9 gramos para el horizonte A, 89,8 gramos el horizonte B, 103,6 gramos el horizonte C y 94,1 el horizonte D. Con estos pesos relativos hacemos la sustitución en las fórmulas siguientes para encontrar lo que es densidad aparente, lo que es la densidad aparente del suelo. Para buscar la densidad aparente del suelo vamos a necesitar lo que es el peso del suelo secado del horno, lo que es un valor ya dicho en la tabla anterior, que nos dio 91,9 gramos en el horizonte A, lo cual se dividirá para 235,62 centímetros cúbicos, dando un valor de 0,39 gramos sobre centímetros cúbicos, lo que nos da a conocer cómo debe de dar. Y al lado derecho se ven ya los valores dados después de utilizar la fórmula dada. La relación de la densidad aparente con otras características físicas en un perfil del suelo, se buscará lo que es el contenido de agua en el suelo. La fórmula la que nos da es el contenido de agua del suelo de gramos sobre gramos, la cual necesitaremos el peso del suelo húmedo menos el peso del suelo seco, que lo dividiremos para el peso del suelo secado, lo cual en el horizonte A y el horizonte B podemos evidenciar los ejemplos cómo se hicieron estos cálculos para sacar el valor de cada horizonte de lo que es el contenido de agua en el suelo, dividiendo 113,9 gramos menos 91,9 gramos, que es el peso seco, y por el mismo valor se divide, dando un resultado de 0,239 gramos, lo cual en la tabla al lado derecho evidenciaremos ya por cada horizonte el peso en gramos del resultado. Ahora, con esos valores de densidad aparente que una vez sacamos, vamos a sacar lo que es la porosidad del suelo.
que nos dan tenemos que sacarla en porcentaje, lo cual es, la fórmula es porosidad del suelo igual que 1 menos densidad aparente del suelo sobre 2,65, siendo un valor ya constante de este. Ya reemplazando los datos para el horizonte A y B, como se puede evidenciar, nos queda de tal manera de que 1 es 1 menos 0,39 gramos sobre centímetros cúbicos, divide a 2,65, que da un valor de 0,85 gramos sobre centímetros cúbicos, y abajo da un valor igualitario, lo cual en la porosidad del suelo, ya en cuadro derecho, los horizontes se transforman a porcentaje, lo cual nos da el horizonte A 85%, el B 85%, en el C un 83% y en el D un 84%. En el contenido de agua en volumen, la fórmula la que nos pide calcular es el contenido de agua en el suelo, que ya sacamos ese valor, por la densidad aparente, que también ya tenemos el valor dado, lo cual esos dos valores se multiplicarían de tal forma como está en esta fórmula, como es el contenido de agua en volumen igual a 0,239 gramos sobre gramos, que multiplicaría la densidad aparente, que es 0,39 gramos sobre centímetros cúbicos, dando un valor en el horizonte A de 0,093 gramos sobre centímetros cúbicos. Y evidenciamos los resultados dados en la tabla del lado derecho para cada horizonte, claro. Y en los espacios de poros ocupados por agua, el espacio de poros ocupados por agua nos dará en porcentaje, que este valor, para encontrarlo, debemos multiplicar contenidos de agua en volumen, multiplicaríamos por 100, y después dividirlo por la porosidad del suelo, que ya haciendo los respectivos cálculos nos daría el valor en porcentaje, como en el horizonte A, que es 0,093 gramos sobre centímetros cúbicos multiplicado por 100, luego dividirlo para 0,85 gramos sobre centímetros cúbicos, sabiendo que gramos sobre centímetros cúbicos se eliminaría arriba en la parte de abajo, nos quedaría solamente en porcentaje, que nos da un 10,94%, y se puede evidenciar nuevamente en la tabla que está al lado derecho. Ya para concluir en esta presente investigación, cabe mencionar que el Centro de Investigación, Innovación y Desarrollo Agropecuario, CIDEA, cuenta con 35 hectáreas destinadas para el cultivo de plátano, comenzando su producción desde hace 2 años, contando con procesos de riego y pozo y además de un manejo eficaz para los residuos del cultivo. Las actividades en el suelo donde se da el cultivo de plátano pueden llegar a influir en la densidad aparente y otras características físicas de los perfiles de suelo. Además de que los métodos y técnicas utilizados en la investigación ayudaron en la determinación de la densidad aparente y otras características físicas de los suelos CIDEA, permitiendo así obtener los resultados confiables y representativos una vez finalizado el estudio.